inicio entonces a la segunda sesión, ¿sí? La segunda sesión lleva como título El Padre, el trono del amor y la fuente de toda existencia. El Padre, la fuente del amor y el trono del amor y la fuente de toda existencia. ¿Por qué? Imagina un arquitecto del cosmos, ¿sí? Alguien que hace el universo. No solo eso, sino que también es el juez de las naciones. Aparte de eso, es el Padre que entregó a su único Hijo por amor a ti. No solo eso, la pregunta que viene a colación ¿es el Dios del Antiguo Testamento el mismo a quien Jesús llamó Abba? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento a quien Jesús llamó Padre? ¿O es otro el personaje del Antiguo Testamento? En esta sesión lo que vamos a ver vamos a viajar desde el santuario celestial, desde el santuario manifestado por Dios en visión al profeta Daniel en el capítulo 7, el verso 9 en adelante, hasta el huerto del Getsemaní, donde estaba Jesús clamando en Mateo 26, 39. Vamos a hacer todo ese recorrido y vamos a ver que es el Padre que recibe la angustia de su Hijo. Y la pregunta que vamos a descubrir es: ¿por qué en el mundo caótico, en un mundo complicado, todavía el trono de Dios sigue siendo nuestra mayor seguridad y su corazón nuestro hogar de refugio eterno? ¿Sí? Vamos a ver que este mismo ser que estuvo con Jesús en el Getsemaní, este mismo ser a quien Jesús le decía Padre, este mismo ser a quien Jesús se dirigía constantemente, este mismo ser es el que está dispuesto también a socorrernos, está dispuesto a manifestar su misericordia y su gracia para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero cuando uno se pone a pensar en Dios, nuestra mente es finita, ¿sí? Mi mente, cuando yo me pongo a pensar en Dios, pienso en sus características, pienso en qué es Él, pero a más allá de eso no puedo saber más. Y la Biblia nos da un panorama un poco más, tal vez, un poco más de alcance para nuestra comprensión. Usted tiene Biblia, tome su Biblia, vamos a analizar y vamos a seguir viendo la Biblia. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, vamos a encontrar una definición bastante interesante respecto a quién es Dios. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Y dice la palabra del Señor: el que no ama, no ha conocido. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Esto ya hemos explicado innumerables veces. El amor al que se refiere Dios no es el amor humano. El amor humano es un amor interesado. Es un amor que espera que vos le devuelvas. Es un amor que espera reciprocidad. ¿Cierto? El ser humano ama a los que le aman. ¿Sí? Ama solo cuando las cosas están bien. Ama cuando el prójimo solo le hace bien, pero si el prójimo le hace mal, ¿sí? El amor humano es un amor dependiente, es un amor que se manifiesta en la medida en que el otro tiene algo para dar. Si el otro no tiene nada para darte, el amor humano no ama, el ser humano no ama, el ser humano no manifiesta cariño, el ser humano no manifiesta aprecio. Pero el amor que Dios prodiga es un amor movido ¿por qué? Esperándolo a cambio.
nosotros le amamos a Dios no porque nosotros seamos buenos, sino que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tiene amor, pone amor en nosotros y de esa manera nosotros devolvemos de lo que Él nos da. El asunto viene aquí, Dios nos ama a pesar de que nosotros no le amemos. Dios nos ama a pesar de que nosotros le iramos. Dios nos ama a pesar de que nosotros vayamos nuestras veces y le abofeteemos la cara, Él nos sigue amando. ¿Sí? La pregunta es, ¿pero por qué Él ama? Porque la razón de ser de Él es amar. No puede hacer otra cosa, no puede hacer otra cosa distinta a su naturaleza. Para nosotros natural es respirar, ¿cierto? Eso es natural, respirar. Usted no puede no respirar. Si usted no respira en 3 minutos, deja de existir. ¿Sí? Porque su naturaleza es respirar. La naturaleza de Dios es amar. Dios no puede no amar. No puede. Dios no puede dejar de amar. Toda la Biblia, todas las Escrituras están fundamentado en que Dios es amor. Todo lo que usted ve en las Escrituras, las cosas que le parecen bonitas y las cosas que no le parecen bonitas, tiene como fundamento el amor de Dios. Y ahí usted me va a decir, pero mira, muchos seres humanos muertos, los cananeos murieron muchísimo. ¿Me hace decir que fue por amor? Fue por amor. Incluso, voy a ir un poco más allá todavía, me voy a tomar el atrevimiento de decir esto. La muerte, incluso, es por la muerte es el acto de misericordia de Dios para el ser humano. Hablo de la primera muerte, no estoy hablando de la segunda muerte. Ojo, aclaremos eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esencia Dios es amor. ¿Sí? No solo eso, Dios manifiesta su amor. ¿De qué manera? Dios dice, yo te amo, pero te voy a demostrar con hechos. Hechos y no palabras. ¿Por qué? Porque las palabras, ¿qué pasa? Las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Dios dice, yo te amo, pero te voy a demostrar que te amo, para que tú sepas que yo te amo. ¿Cómo te voy a demostrar esto? Haciendo algo que tú ni lo vas a creer. ¿Sí? Haciendo algo que tú ni siquiera tienes la capacidad de comprenderlo. Yo te voy a amar y te amo y te lo voy a demostrar de la forma que tal vez tú no lo vas a entender. San Juan 3:16. Ojo, Dios nos pidió permiso para enviar a Jesucristo para morir por nosotros. Querido, yo no existía. 2000 años atrás yo no existía. A mí no me preguntaron, a mí no me dijo Dios, ¿querés que envíe a Jesús para que muera por vos? No. ¿Sí? No. Él se anticipa a las cosas. ¿Por qué? Porque Él dice, yo te voy a demostrar que te amo, y para demostrarte que te amo voy a hacer algo que nunca jamás nadie en la vida lo haría. Ocupar el lugar del otro. Ocupar el lugar del condenado. Ocupar el lugar del que estaba condenado a muerte. ¿Sí? Y Dios ahora dice, a ver, yo voy a manifestar mi amor que te tengo a través de qué, a través de este sacrificio. Me voy a sacrificar por vos para que tú sepas que te amo. ¿Sí? Dios es amor. No solo Dios es amor, sino que Dios también es soberano. Y nosotros podemos conocer la soberanía de Dios a través del libro de Salmos, capítulo 103, verso 19. Encontramos cómo Dios manifiesta su soberanía. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de quién. Estamos hablando de este personaje que compone la familia de Dios, a quien conocemos como Dios el Padre comúnmente. Este Dios el Padre es el soberano sobre todas las cosas. Es por eso que David, entendiendo esto en el Salmo 103, el verso 19, David dice lo siguiente:
La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. El Señor, ¿qué va a hacer? El Señor va a establecer su soberanía, el Señor establece su gobierno y el Señor establece su trono. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. ¿Cuánto es la eternidad? ¿Cuánto es la eternidad? Pensad, no solo eso. Isaías dice que Dios es soberano, y como Él es soberano, Él conoce las cosas antes que sucedan. Yo no puedo conocer las cosas antes que sucedan. Sería genial poder conocer las cosas antes que sucedan, ¿cierto? Así me anticiparía las cosas. Pero no nos compete a nosotros, no me compete a mí. Dios en su soberanía conoce con anticipación las cosas. Es por eso que Isaías 46:10 dice lo siguiente: que anunció el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sabe algo? Si hay alguien que puede hacer todo lo que quiera, es Dios. Yo no puedo hacer todo lo que quiero. ¿Sí? No puedo lanzarme de un 20º piso de un edificio diciendo ahora voy a volar. ¿Volaré? Por más que quisiera, no voy a volar. ¿Sí? Dios puede hacer todo lo que quiera y Él manifiesta Él anuncia lo por venir desde el principio, porque Él conoce el fin desde el principio, se anticipa a todas las cosas. ¿Por qué? Porque es soberano. No solo eso. Salmo 7:11 nos dice que Dios el Padre, es un Dios, no solo es Dios, sino que es juez. Pero no es un juez corrupto, no es un juez a quien vos vas y les das cierta cantidad de dinero y te deja en paz y te deja libre. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Dios qué es? Es juez justo. ¿Sí? No solo eso. El libro de Apocalipsis capítulo 16 verso 5 vamos a encontrar que este Dios, a quien conocemos como Dios el Padre, este Dios tiene también otra cosa que hacer y se le reconoce. Los siervos del Señor le reconocen que Él es juez justo, porque Apocalipsis 16:5 dice lo siguiente. Escucha esto y siga la lectura. Y el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eres, y el santo, porque has juzgado todas las cosas. Dios es justo. Es justo no porque Él lo dice, sino porque su creación lo reconoce como justo. Dios es juez justo. Cuando hablamos de justicia, usted ya sabe de qué estamos hablando. ¿Sí? La Biblia tiene un concepto bastante claro de lo que es justicia. Y esto es interesante porque ahora vamos a ver qué tiene que ver Dios, el Padre, en relación con Jesucristo. Porque, ojo, ¿recuerdas que en la primera sesión hablamos de que el sabellianismo decía de que hay solo una sola persona que se manifestaba de tres formas distintas en tres tiempos distintos? En el Antiguo Testamento decía Sabelio, se presentaba como Dios el Padre. En el Nuevo Testamento como Jesucristo, y en la época apostólica como el Espíritu Santo. Y hemos visto que eso no tiene coherencia, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuál es la relación que tiene
el Padre con Jesucristo. ¿Cuál es la relación que tiene Jesús con el Padre? En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, vamos a encontrar que hay una íntima relación. ¿Entre quién? Entre el Padre y Jesucristo. ¿Sí? Entre Jesús y el Padre. Y esta relación se manifiesta ¿a través de qué? A través de la obra creadora. ¿Sí? En el principio era el Verbo, dice el texto, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la creación, el Padre y el Hijo trabajaron juntos. Es por eso que cuando vamos a Génesis, usted ya leyó Génesis 1:26 en la sesión pasada. En la primera sesión vimos que Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Estaban comunicándose entre ellos, estaban planificando entre ellos. ¿Para qué? Para que se produjese la creación. ¿Sí? Usted ha ido al colegio, ¿cierto? Y en el colegio le mandan a hacer trabajo, ¿en qué? En grupo. ¿Y qué hace usted? Usted sentado, yo voy a hacer el trabajo solo. No sabe trabajar en grupo. ¿Eh? Dios trabaja en grupo. Dios le dice, el Padre consulta con el Hijo, le dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué te parece? El Hijo dice: amén, hagámoslo. ¿Sí? Hay una íntima relación en la creación, pero no solo en la creación. Ojo, el Padre y el Hijo también tienen una íntima relación en la redención. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 32, nos va a decir lo siguiente. Romanos, capítulo 8, verso 32, nos dice esto. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta: ¿el Hijo podía negarse? ¿Podía negarse el Hijo? No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Podía o no podía? De poder podía. ¿Se recuerda Getsemaní? Me voy a adelantar un poquito para aclarar esto. Getsemaní. ¿Qué crees tú que le estaba diciendo Jesús al Padre cuando le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? No quiero hacer esto. No quiero este camino, Señor. La solución que vos estás brindando, Dios, me parece muy complicada, muy dolorosa. No quiero esta solución. No quiero esta salida. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La pregunta es: ¿por qué Jesús le dice al Padre: hágase tu voluntad? Para entender un poco mejor esto. Monte Moria, Abraham, patriarca, Isaac, ¿sí? ¿Ya van armando la historia en la cabeza? ¿No? Abraham y Isaac subiendo al monte Moria porque Dios le había dicho a Abraham: sacrifícame ¿a quién? A tu unigénito hijo. Abraham te dijo: bueno, Señor, si tú lo pides, está bien. Empezaron a subir el monte Moria. Llegaron hasta cierto lugar con los siervos. Abraham dijo a los siervos: quédense aquí ustedes, yo voy a ir con el muchacho a ofrecer sacrificio. Empezaron a subir. La leña lo llevaba Isaac y el padre llevaba el fuego. Abraham llevaba el fuego. Isaac, cierto tramo, Isaac le pregunta: padre, aquí está el fuego y la leña la estoy llevando yo. ¿Y el cordero? Abraham le dice: Dios proveerá el cordero. El texto no dice Dios proveerá el cordero, dice Dios se proveerá de cordero. Eso dice el texto.
Revíselo usted en casa con detenimiento. ¿Sí? Llegaron a la cima, hicieron el altar, pusieron la leña. Y ahora Abraham le tuvo que decir: Isaac, el sacrificio sos vos. Isaac podía negarse. Isaac tenía 17 años. 17 años. Obligado. No, sale corriendo. Abraham ya era viejito. Abraham le dice: Isaac, Dios me dijo que te sacrifique. Isaac podía negarse, pero Isaac sabía quién era su padre. Isaac conocía y confiaba en su padre y le dijo: Padre, si eso es lo que Dios te ha pedido, hágase su voluntad. Gloria a Dios. Sí, lo perdoné. Isaac se acostó él mismo en el altar, atado de manos. Abraham tomó la daga para sacrificarlo. El ángel le dijo: detente, ahora sé que temes a Jehová. Y entre las zarzas apareció un cordero que estaba trabado de los cuernos. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Aquí ahora en Romanos nos dice que Dios no escatimó ni a su único hijo. ¿Por qué? Lo dio para que usted y yo podamos estar hoy día sentados aquí. ¿Sí? La relación que el Padre con Jesucristo tiene no solo fue en la creación, sino también en la redención, en la forma de salvar al hombre. Y cuando nosotros pensamos en Dios el Padre, a veces creemos de que Jesucristo es bueno y Dios el Padre no. ¿Sí? A veces creemos de que Jesucristo nos ama, pero Dios el Padre es un viejito gruñón que está enojado con nosotros y cada vez que hacemos mal nos quiere mandar un rayo y consumirnos. Los discípulos tenían ese concepto. ¿Se recuerdan de Felipe? Le dijo a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios, sabemos que eres el Mesías, pero ¿sabes algo? Muéstranos al Padre. Muéstranos quién es el Padre y nos basta. No tenemos más dudas de eso. ¿Por qué? Porque la idea que tenían del Padre era una idea errada. Pensaban que el Padre era un viejito gruñón que se enojaba hasta por cuando respirabas. Y Jesús le dice: ¿saben qué? Yo he venido para mostraros cómo es el Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, ¿qué? Uno somos. El Padre no actúa de forma distinta a mí. El Padre no actúa y no reacciona de forma distinta. Como yo me relaciono con ustedes, como yo les trato, como yo les enseño, como yo me comporto, de esa misma forma Felipe es el Padre. Jesús vino a mostrar cuál era el verdadero carácter del Padre. ¿Y cómo nosotros podemos distinguir quién es el Padre y quién no es el Padre? ¿Cómo podemos distinguir el Padre de las otras personas de la vida? Para ir concluyendo esta sesión, Daniel capítulo 7, verso 9 al 10. Al Padre se le conoce por estas características. Daniel capítulo 7, verso 9 al 10. Aquí vamos a encontrar ahora al Padre, las características del Padre. Dice el texto: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano ¿de qué dice? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llamas de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Sí? Este es la descripción del Padre. ¿Sí? Un anciano de días que está en un trono, vestido de blanco, sus cabellos blancos, sus cabellos como lana limpia, y su trono
Es un trono de qué? De oro. ¿Sí? Su trono es un trono de oro. Su trono es un trono de llamas de fuego. ¿Y qué dice más? Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vemos al Padre en esta sección, que el Padre manifiesta su amor, y también no solo su amor, sino su justicia y su rectitud a través del juicio expresado en Daniel 7. ¿Sí? Para nosotros que de alguna manera entendemos un poco mejor, el Padre tiene una función similar o una función de presidir el juicio que se realiza, no solo el juicio, sino la administración del universo. ¿Sí? Cuando usted intenta hacer un estudio y rastrear al Padre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar que el Padre está presente constantemente. Para que Jesús viniese era necesaria la intervención del Padre. Por eso que San Juan 3:16 decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él ocupe nuestro lugar. Hay una relación entre el Padre y el Hijo. No trabajan cada uno por separado. ¿Sí? El Padre no dice, yo voy a hacer esto. Y Jesús dice, no, yo voy a hacer esto. No. Hay una relación. ¿Sí? Y el Padre se congracia con su Hijo y se complace con su Hijo. Es por eso que en el juicio lo que se busca es que equilibrar la misericordia y la justicia. El Padre es un Padre misericordioso y es un Padre justo. La justicia y la misericordia equilibran perfectamente a través de la manifestación de la gracia de Dios por los méritos de Jesucristo. El propósito y la finalidad es esa. Pero usted se puede preguntar y decir, pero ¿por qué Jesús le llama al Padre Padre? ¿Por qué se llama Padre? ¿Por qué Dios el Padre se llama Padre? ¿Acaso no es ese el nombre? ¿Por qué Jesús se refería a Él como Padre? Cuando usted lee Mateo 27, verso 46, vamos a encontrar que Jesús en la cruz, Jesús va a decir algo bastante interesante. Mateo 27, 46. Jesús va a decir esto. Estaba Jesús en la cruz. ¿Sí? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones traducen esto diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús se dirige al Padre porque como ser humano es hijo de Dios, ¿o no? Todos los seres humanos son hijos de Dios por creación, ¿sí? Por creación. Pero no todos son hijos de Dios por la redención, ¿sí? En ese sentido, como ser humano, Jesús era hijo de Dios por creación. Pero también era el Hijo unigénito de Dios, en el sentido de que Él se somete a obedecerle como un hijo obedece al Padre. Puede haber hijo que manifieste amor al Padre y no obedecerle. ¿Saben por qué no? Porque el amor se manifiesta en la obediencia. ¿Sí? Nadie que diga amar a Dios le desobedece. Porque es incoherente. No hay coherencia en ello. ¿Sí? Pero os pregunto algo. ¿Ustedes creen que Dios el Padre os ama? Amén. ¿Sí? ¿O no? Dios el Padre os ama.
Indiscutiblemente, indudablemente. Cuando la Biblia habla de Dios, la Biblia está hablando de las tres personas de la deidad. Eso ya lo vimos en la primera sección, en la primera presentación. Hemos visto de que la misma forma como Jesús manifiesta su amor es de esa misma manera como Dios nos ama, como el Padre nos ama. Pero ahora, para poder ir cerrando esta presentación, es necesario entender que también podemos descansar en la provisión que ha hecho el Padre para cada uno de nosotros. El libro de Filipenses capítulo 4 verso 19 dice lo siguiente. Siga la lectura, por si me equivoco usted me corrige. Filipenses capítulo 4 verso 19. Dice la palabra del Señor de esta manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Dice mi Dios, hablando de Dios el Padre, Él va a suplir todas sus necesidades y todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. El Padre ha suplido todas nuestras necesidades en Cristo. Sí, amén. Así es, gloria a Dios. Usted puede descansar en la providencia hecha por Dios para cada uno de nosotros y confiar en su justicia frente a la maldad. Y confiar en su justicia frente a las vicisitudes y a las adversidades que la vida nos presenta constantemente. Así es. Que el Señor nos bendiga y su gracia nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén.